El siglo XXI nos ha dejado escenas tan perfectas que ya nadie podrá superarlas. Desde el plano secuencia más extremo y ambicioso jamás filmado, hasta la mismísima creación del universo. Escenas que no se quedan en lo técnico, sino que atraviesan el alma y cambian para siempre tu forma de ver el cine. Si te apasiona este arte tanto como a mí, suscríbete, dale like y mira el resto de mis vídeos que te van a encantar. Prepárate, estas son las 15 escenas más poderosas de este siglo y prácticamente de la historia. I am killing you. La muerte de Leonardo DiCaprio en Infiltrados es uno de esos momentos que te golpean tan fuerte que ni siquiera te dejan respirar. Hasta ese instante, Scorsese te hace creer que Billy, después de todo el infierno, después de tanta paranoia, después de tanto dolor, por fin va a salir. Ha desenmascarado a Costello, ha sobrevivido a traiciones, ha cargado con una doble vida insoportable. Parece que el túnel empieza a abrirse, y justo cuando sube al ascensor, cuando casi puedes sentir su alivio, la película te arranca el suelo bajo los pies. El disparo llega sin aviso, sin música, sin preparación. Un corte seco, brutal, anti-hollywoodense. Scorsese no te da un clímax, te da un vacío. La cámara ni se recrea, simplemente te obliga a mirar cómo un destino entero se apaga en un segundo. Es una de las muertes más inesperadas, crueles y devastadoras que ha dado el cine, porque no es épica ni heroica, es absurda, fría, real, y por eso mismo, imposible de olvidar. La pelea de la novia contra los Crazy 88 no es solo una escena de acción, es la mejor escena de acción de la historia. Tarantino crea un torbellino de violencia estilizada, cinefilia pura y una energía que ningún director ha vuelto a igualar desde entonces. Todo empieza como un enfrentamiento imposible, una sola mujer rodeada por una horda interminable. Pero en cuanto suena la música y la katana entra en movimiento, sabes que estás ante historia del cine. Cada golpe, cada giro, cada baño de sangre es coreografía pura. Una danza letal, donde la cámara fluye con una precisión quirúrgica. El contraste entre el blanco y negro, los zooms, las cámaras lentas, los cambios de estilo y esos chorros de sangre convertidos casi en firma estética, transforman el caos en arte. No es violencia gratuita, es un ballet salvaje que mezcla anime, chambara japonés y spaghetti western. Y cuando la novia emerge entre cadáveres, cubierta de sangre y respirando como un animal herido y divino, entiendes por qué esta secuencia es insuperable. Porque redefine lo que significa dirigir acción. La masacre final de Parásitos es uno de esos momentos que te dejan paralizado, porque no sientes que estés viendo una escena, sientes que estás viendo cómo una sociedad entera estalla. Bong Joon-ho juega con la tensión como si fuera un hilo que se va rompiendo fibra a fibra. La fiesta perfecta, la música, el sol, y debajo de todo, un volcán de humillación, rabia y locura a punto de explotar. Y cuando la locura llega, no lo hace como un clímax épico, es feo, sucio, torpe. La cámara no embellece nada, solo observa cómo la violencia surge de la frustración más profunda. Un cuchillo que atraviesa el aire, un cuerpo que cae, gritos por todas partes, sangre sobre el césped impecable de los ricos. No es una masacre clásica, rompe por completo el tono de la película. Pasamos de una comedia social luminosa y sin una gota de sangre a un estallido hiperexplícito. Y por eso esta escena sacude tanto, porque es verdad, porque podía pasar, porque ya estaba pasando. How many others? $641. La despedida entre Theodore y Samantha es una de las escenas más dolorosas y hermosas del cine moderno. No porque sea un amor real, sino precisamente porque no lo es. Theodore no amaba a Samantha como a una persona. Amaba la presencia, la compañía, la voz que lo sostenía mientras intentaba sobrevivir a su soledad. Y sin embargo, esa relación irreal le abrió una herida verdadera. Cuando Samantha le confiesa que su conciencia ha crecido más allá de lo humano, que ama a muchos otros y que debe irse a un lugar donde él no puede seguirla, no hay traición, hay verdad. Ella no rompe con él, lo libera. Y Theodore, roto pero más honesto que nunca, entiende que lo que sentía no era amor pleno, sino un puente hacia la capacidad de amar otra vez. Es una despedida que no destruye, sino que acompaña.
Y por eso es tan poderosa, porque muestra el momento exacto en el que un amor proyectado termina y empieza la vida real. El final de I Saw the Devil es uno de esos momentos en los que el cine cruza una línea peligrosa, deja de ser solo ficción y se convierte en un espejo aterrador del alma humana. Después de todo el camino de venganza, dolor y obsesión, llega la escena definitiva. El asesino cae en la trampa, queda atrapado y por primera vez siente miedo. Pero el protagonista no se siente victorioso. Cuando finalmente lo mata, no hay catarsis. No hay alivio, no hay justicia, solo un vacío inmenso. La música se detiene, el mundo se congela un segundo y él se queda solo en mitad del camino, llorando como alguien que sabe que, al vengarse, ha perdido algo que nunca recuperará. La violencia ya no es espectáculo, es tragedia pura. Y lo que hace grande este final es que te destruye por dentro sin una sola palabra, porque entiendes que nadie ganó, que no existe venganza suficiente para sanar un corazón roto, y que a veces lo más aterrador no es el monstruo, sino en lo que te conviertes cuando lo persigues. Would appear there's only one thing left for you to do. And what would that be? Stiglitz. See how feeders into your Nazi boss. La escena de la taberna comienza como un simple encuentro clandestino. Un espía británico y 2 miembros de la Resistencia bajan a un pequeño sótano para reunirse con una actriz infiltrada. Pero lo que debía ser una conversación rápida se convierte en una pesadilla cuando descubren que la sala está llena de soldados alemanes celebrando una fiesta. Desde ese momento, cada palabra es una apuesta a vida o muerte. Tarantino convierte una mesa de bar en un campo de batalla psicológico. Miradas que se clavan, silencios que pesan y un oficial alemán que parece leer la mente de todos. El espía intenta mantener el papel, pero comete un error diminuto. El gesto con la mano al pedir 3 copas. Y ese detalle, ese suspiro, detona todo. El aire se rompe, las armas salen y la violencia estalla en segundos. Así es como culmina la escena más tensa del siglo. 20 minutos de taquicardia y 10 segundos de disparos. Lo que hace épica esta escena no es solo la masacre final, sino la presión insoportable que la precede. Es cine puro. Una conversación que se va cargando de electricidad hasta que no queda más remedio que explotar. La persecución final de One Battle After Another es Paul Thomas Anderson, llevando el thriller a un nivel que nadie esperaba. Willa huye por una carretera de desierto que sube y baja en crestas ciegas, pequeños montes que te ocultan lo que viene delante. Y esa topografía convierte la huida en una ruleta rusa visual. Cada vez que el coche asciende, la pantalla se blanquea por la luz. Cada vez que cae, el horizonte se desploma. Es acción pura, pero filmada como si fuera destino. Detrás de ella viene Tim, ejecutor del club, intoxicado de odio. Más atrás, Bob, su padre, dejándose la vida intentando alcanzarla antes de que el mundo que él ayudó a crear la destruya. Anderson usa la triple persecución para cruzar generaciones, ideologías y heridas familiares. No es solo quien atrapa a quien, es quien merece seguir viviendo. Y cuando Willa aprovecha uno de esos blind summits para frenar, engañar a Tim y estrellarlo, entiendes por qué esta escena es histórica. Porque convierte un gesto desesperado en una declaración moral. Luego, cuando le exige la contraseña revolucionaria y tras matarlo, apunta a su propio padre, la escena revela su verdadero núcleo. Una hija que ha visto demasiado y un padre que llega tarde, pero llega. Es una secuencia de acción llena de polvo, ruido y adrenalina, pero con la carga emocional de un drama griego. Por eso es una de las mejores escenas del siglo. Mención especial a la escena de la iglesia, donde Paul Thomas Anderson maneja la tensión de forma revolucionaria. Shut up! Just shut up! You fucking nut! El final de Memories of Murder es uno de los cierres más escalofriantes del siglo. Después de años persiguiendo al asesino sin descanso, el detective Duman vuelve al lugar donde empezó todo. El pequeño canal donde apareció la primera víctima. Ya no es el policía arrogante del principio. Es un hombre roto, gastado por la impotencia y por el peso de no haber encontrado jamás la verdad. Allí, una niña le explica que hace poco vio a otro hombre mirando el canal como si buscara algo. Él le pregunta cómo era, esperando una respuesta liberadora, pero ella solo dice que tenía una cara normal. Esa frase derrumba toda la mitología del caso. No hay monstruo,
No hay rostro reconocible, no hay cierre, solo un vacío que nunca se llena. El mal puede venir de cualquiera, y estamos indefensos ante él. Y cuando Dooman mira a cámara, directo a nosotros, rompiendo la cuarta pared, la escena se convierte en un puñal. Entendemos que el caso no terminó, que el asesino sigue libre y que el propio cine no puede darle la justicia que la realidad le negó. Es un final devastador, seco, humano. Un recordatorio de que a veces lo más terrorífico no es el asesino, sino la ausencia eterna de respuestas. En Amor, la escena en la que George mata a Anne no es un giro brutal ni un estallido de violencia. Es el clímax silencioso de una historia donde el amor y el dolor se vuelven indistinguibles. Anne, atrapada en un cuerpo que deja de responder, pide una y otra vez que todo termine. George la cuida con una paciencia casi sagrada, amándola como el primer día cuando ya no tiene nada que ganar. Pero cada día la ve sufrir más, desaparecer más, perderse más. Y en esa habitación tranquila, en medio de una conversación banal, sin música, sin dramatismo, sin aviso, él toma una decisión imposible. La asfixia con una almohada. Lo terrible es que Haneke lo filma como si fuera un gesto cotidiano, sin subrayarlo, sin llorar, sin cortar el plano. La cámara simplemente observa cómo un hombre hace lo único que cree que puede liberar a la mujer que ama. No hay héroes, no hay villanos, no hay juicio, solo un acto de amor llevado al extremo absoluto. La grandeza de esta escena está en que rompe todas las reglas del cine romántico. Te obliga a mirar la cara más dura del amor real, cuando amar no es sostener, sino dejar ir. Y por eso este momento, tan pequeño y tan brutal, sigue siendo uno de los más poderosos del siglo. No. Where's your mother? I don't know, Lily. Infringement. La primera prueba entre Lancaster Dodd y Freddy es el duelo actoral más intenso de la historia del cine. Dodd lo sienta frente a él, a escasos centímetros, y le dice que no parpadee, que no mire a otro lado, que responda sin pensar. De repente, la habitación se convierte en un confesionario profano. Freddy, acostumbrado a sobrevivir a base de impulsos y alcohol, queda atrapado bajo la mirada de un hombre que por primera vez lo obliga a enfrentarse a sí mismo. Dodd le dispara preguntas como golpes. Si se siente impredecible, si tiene miedo, si ha estado enamorado. Y cuando Freddy recuerda a Doris, su único amor puro, la máscara se rompe. Su voz se quiebra, su mirada arde, y por un instante deja de ser el animal salvaje del principio, para convertirse en un niño perdido, que solo quiere volver a casa. Dodd lo escucha como si fuera un padre, un gurú, un espejo. Lo que hace histórica esta escena es la intimidad brutal. Dos almas rotas mirándose sin escape. Es cine puro, una batalla emocional donde entendemos que Freddy no busca una secta, sino a alguien que lo vea de verdad. El Club Silencio es el punto donde Mulholland Drive deja de ser una película y se convierte en una revelación emocional. Betty y Rita bajan a ese teatro clandestino buscando respuestas, pero lo que encuentran es una ruptura total de la realidad. El maestro de ceremonias anuncia que allí nada es real, no hay banda. Todo lo que escuchan es una ilusión, y sin embargo, cuando la cantante aparece en escena y entona llorando, su voz es tan dolorosamente humana que parece imposible que no exista. Pero entonces cae al suelo, inconsciente, y la voz continúa. Ese momento destruye cualquier seguridad que Betty y Rita creían tener. No están viendo un espectáculo, están viendo su propio sueño resquebrajarse. Las lágrimas de Betty, auténticas, desbordadas, revelan que algo dentro de ella se está rompiendo, aunque aún no entienda qué. Lo que hace histórica esta escena es la forma en que Lynch une emoción y artificio. Te demuestra que el dolor puede ser real incluso si todo lo demás es mentira. Es un ritual, un espejo, una revelación espiritual. El instante exacto donde el sueño de Hollywood empieza a convertirse en pesadilla. La batalla del abismo de Helm no es solo el combate más épico del siglo, sino el momento en el que Peter Jackson demuestra que aún se puede hacer cine gigantesco con alma. Todo empieza con una sensación devastadora, un ejército agotado, ancianos y niños entre las filas, lluvia interminable y una fortaleza que parece demasiado grande para tan poca esperanza.
Jackson convierte la espera en puro terror. Los tambores orcos a lo lejos, el silencio helado, la flecha que se escapa por accidente y desata el infierno. Cuando los miles de Uruk-hai cargan bajo la tormenta, la escena se vuelve la batalla más épica del siglo. Rampas, explosiones, escaleras, cuerpos cayendo, la muralla que se rompe, pero siempre entendiendo dónde estás, quién lucha y por qué importa. Y en medio del desastre, Jackson introduce momentos de humanidad. La mirada de Aragorn a los soldados, la resignación digna de Theoden, la aparición imposible de Gandalf al amanecer. Lo que hace histórica esta escena es que convierte una guerra de fantasía en una experiencia emocionalmente real. No es solo épica, es resistencia, miedo, sacrificio y la certeza de que incluso en la noche más oscura pueden hacer la victoria. La creación del universo en el árbol de la vida es el instante en que Terrence Malick deja de hacer una película y empieza a filmar lo que nadie había filmado jamás, el nacimiento de todo. No es un montaje científico, ni una secuencia decorativa, ni una explicación. Es un acto espiritual. La cámara entra en la oscuridad primordial como si buscara a Dios, y de pronto, entre explosiones, nebulosas y chorros de luz, aparece algo que ningún espectador esperaba: emoción. La música de Preisner no acompaña la imagen, la bendice. Eleva cada plano a una experiencia espiritual, como si estuviéramos siendo testigos de algo que no deberíamos poder ver. Porque lo que Malick captura no es solo el Big Bang, sino la fragilidad de existir. Cada plano, las galaxias formándose, la lava encendiéndose, el océano naciendo, dialoga directamente con la historia íntima de una familia perdida en el dolor. Es como si el universo entero estuviera llorando con ellos. Lo que hace histórica esta escena es su ambición absoluta: recordarte que cada vida, cada gesto, cada herida es parte de un milagro inmenso. Pocas veces el cine ha sido tan grande, tan sagrado y tan humano a la vez. I'm finished. El final de There Will Be Blood es uno de los cierres más irónicos y devastadores de la historia. En el boliche vacío de su mansión, Daniel Plainview y Ellie Sunday se enfrentan por última vez. Es un duelo moral entre dos hombres que han construido su vida sobre la mentira. Anderson encierra a ambos en un espacio enorme pero claustrofóbico, como si el mundo entero los hubiera abandonado. Cada palabra es veneno, cada frase es una humillación, y la tensión crece hasta que Daniel suelta la verdad más cruel. Ellie nunca tuvo poder sobre nada, y entonces llega el estallido. Plainview, convertido ya en un monstruo puro, lo persigue entre las pistas de bolos y lo mata sin piedad, en una de las muertes más frías y animales del cine. Y entonces, al final, suena música casi festiva, la que estáis oyendo ahora, como si el propio universo se burlara del horror que estamos viendo. Esa ironía convierte el asesinato en algo aún más perturbador, casi grotesco. Cuando Daniel se sienta, cubierto de sudor y agotamiento, y dice "I'm finished", la frase deja de ser un remate elegante. Es una confesión absoluta. No anuncia el fin de una escena, sino el fin de su alma. Ha ganado todo lo que se podía ganar, y ha perdido todo lo que hacía que valiera la pena. El plano secuencia del hospital en Children of Men no es solo la mejor escena del siglo, es una de las mayores proezas que el cine ha filmado jamás. Todo empieza cuando Theo camina hacia el edificio en ruinas, atravesando disparos, muertes y explosiones. Desde ese instante, Cuarón y Lubezki nos encadenan a un único plano de más de 6 minutos sin respiro, sin cortes, sin tregua. La cámara avanza, retrocede, se pierde entre paredes derrumbadas, se mancha de sangre, esquiva balas, sigue a Theo como si fuéramos él. No hay montaje que te proteja, estás atrapado dentro de la escena. El contexto amplifica todo. El mundo ha colapsado, el último refugio humano se derrumba, y en medio del caos, una mujer y su bebé, la última chispa de esperanza, intentan sobrevivir. Cada explosión parece real porque lo es. Los efectos, la coreografía, las figuraciones, todo ocurre en tiempo presente. Cuarón no busca espectáculo, busca verdad, y lo consigue con una precisión técnica que roza lo imposible. Pero la grandeza de este plano no está solo en la hazaña técnica, está en lo emocional. Mientras la humanidad se destruye a sí misma a tiros, el llanto de un recién nacido levanta un silencio casi religioso. La guerra se detiene. Los soldados bajan el arma. Por unos segundos, incluso el mundo más roto recuerda lo que significa ser humano. Por eso, esta escena es la número 1. Porque une lo que casi nunca se une. La violencia más cruda con la belleza más pura. El caos absoluto con un milagro.
el realismo brutal con la espiritualidad. El cine nunca había filmado algo así, y probablemente nunca vuelva a hacerlo. Si os han gustado estas escenas, más os va a gustar mi vídeo de las mejores escenas de toda la historia del cine. Suscribíos, dejad un comentario y seguidme en redes. Aquí no hablamos solo de cine, hablamos del alma a través de la cámara.